amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando allí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Amén. Amén. Bienvenidos a todos en esta mañana a nuestra transmisión del servicio de celebración. Somos el Centro de Vida, una iglesia Donde todo gira alrededor de Jesús. Bienvenidos hermanos en esta mañana y amigos a nuestra celebración. En esta mañana es un gozo para nosotros saludar a todos nuestros hermanos de la iglesia Centro de Vida allá en Masaya, Nicaragua. Es un Amén. placer que estén compartiendo con nosotros este servicio y esperamos se sientan bienvenidos y parte de nuestra familia espiritual que somos. Amén. Un saludo especial al pastor Oscar Gaitán y su familia y gracias por tomar esta iniciativa y darnos el honor hoy de poder compartir con ustedes este servicio de celebración. Amén. Amén. Y juntos, como Centro de Vida, decimos nuestra misión en esta mañana. Establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, abarcando toda nuestra ciudad. Ser una iglesia que equipa a cada miembro de sus células, guiando a cada persona en ganar almas y discipular. Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en campos foráneos. Vimos la luz, encontramos a nuestro Señor y de Él cantamos en esta mañana. Celebramos a su nombre. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo,
gloria. Dios, todo es para tu gloria. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Recibe este canto desde nuestro corazón en esta mañana. Vamos a tener nuestro tiempo para orar y preparar nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Dios manda llorar, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la
Amado Señor y Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti con gozo en nuestros corazones, sabiendo, Padre Celestial, que tú estás al control de nuestras vidas, que tú todas las cosas las haces para bien a quienes te amamos. Y Señor Jesús, llegando casi ya 5 meses en esta circunstancia, alabamos y glorificamos tu nombre porque en medio de esta etapa de crisis y dificultad, tú nos has permitido crecer, tú nos has permitido compartir tu palabra, tú nos has permitido llegar a nuevas familias, a nuevas personas. Y eso, Señor, es una bendición porque tu obra no se detiene. Padre, no sabemos cuánto tiempo más pueda tomar esto, pero de algo sí estamos seguros, es que no vamos a dejar de desistir de compartir tu mensaje, no vamos a dejar de compartir tu misión y de luchar por demostrar en este mundo la importancia de nuestra relación contigo, Padre. En esta mañana nos gozamos de compartir también con nuestra familia de Centro de Vida Masaya. Damos gracias a Dios por ello. Sabemos que también han sufrido muy de cerca esta pandemia y hemos estado orando por los diferentes hermanos, por las pérdidas que han tenido y las situaciones que han tenido que enfrentar en medio de estas dificultades. Doy gracias a Dios porque has sido fiel para con ellos también y les has protegido, Padre. Ruego también por nuestros hermanos Centro de Vida en otros lugares, Señor, que también en este día se estarán congregando o se están congregando, Padre. Y por cada creyente alrededor del mundo que en este día especial que celebramos a tu nombre, también invoca tu nombre y se reúne para cumplir de acuerdo a tu palabra con este especial momento que es celebrarte a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, oramos en especial en esta mañana por la salud física de nuestro hermano Marcial, que pongas tu mano sobre él y por su situación de salud. Tú conoces la condición del hermano y rogamos que tú intercedas en su vida, Padre. Damos gracias también por lo que has hecho en la vida del señor Alberto González y cómo a través de las oraciones tú has recuperado su salud. Y Padre Celestial, ponemos en tus manos toda nuestra congregación, que no dejemos de mantenernos en contacto, unidos, que nuestro ánimo no decaiga y que conscientes del compromiso que tenemos contigo sigamos haciendo nuestro esfuerzo desde casa, pero también hacia los de afuera, porque tenemos una misión que cumplir. Padre, gracias por cuidar y proteger a nuestras familias a lo largo de esta semana y por tu provisión para nosotros, Padre Celestial. Encomendamos a ti este tiempo y el compartir de tu palabra, que pueda llegar a cada corazón, pero principalmente a aquellos que aún no han tomado la decisión de seguirte a ti, Jesús, de iniciar una relación verdadera contigo. Que tu obra sea perfecta en nosotros en este día, porque te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos nuevamente. Estamos en el mes de agosto, mes de tema libre, pero hemos tratado de seguir en nuestros enfoques de cada domingo el tema que estamos viendo en nuestro cuaderno espiritual. Recuerden que en nuestros centros de acción estamos hablando acerca del proyecto SED. Esta semana que pasó estuvimos hablando acerca de servicio y cómo ser más efectivos desde nuestro hogar y también para con los de afuera en cuanto a servir. Entonces, en este mes de tema libre vamos a tener esa diferencia de lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Que es el mismo tema en cada una de las actividades que realizamos. Y les invito a los hermanos, algunos hermanos ya han compartido sus ideas de servicio a través de nuestro chat, y motivo a los hermanos que aún no lo han hecho, que puedan compartir sus ideas, porque queremos que tengamos mayores posibilidades para saber cómo poder servir de maneras más efectivas. Entonces,
Estamos ahí en el chat compartiendo ideas de servicio tanto en el hogar como fuera para ser más efectivos. Así que esperamos ahí su participación. Una idea no cae mal, más bien edifica y sobreedifica en lo que todos estamos tratando de hacer. Así que le animo a entrar al chat y compartir con nosotros sus ideas sobre servicio. Esta semana que empezamos hoy vamos a estar hablando en nuestros centros de acción acerca de evangelismo, pero hoy en nuestro tema nos concentramos en hablar acerca de Jesús y yo, fe. Jesús y yo, fe. Y buscamos nuestras Biblias en Mateo 27:42. El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 42. En un momento, más adelante, vamos a estar compartiendo la lectura en esta mañana. Al hablar de Jesús y yo, no sé si a ustedes les ha pasado igual que a mí, pero esta semana me he visto confrontado con la realidad de necesitar mejorar en muchas áreas en cuanto a mi relación con Dios. Definitivamente al hablar de Jesús y yo, amistad, sé que necesito ser un mejor amigo de mi Señor Jesús. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús y yo, fe. La relación de Jesús y yo existe gracias a nuestra fe. Y digo gracias a nuestra fe porque de lo contrario, como el mundo lo hace ver continuamente, si nuestra relación con Jesús no se tratara de la fe o no estuviera basada en nuestra fe en Él, esta relación sería simplemente una locura nuestra. Nada más imagínense qué absurdo sería invocar, orar o acudir a alguien que no es real, a alguien que no existe. Pero sabemos que la base de nuestra relación con Jesús es más fuerte que lo que el mundo pueda decir o lo que el mundo pueda argumentar, porque nuestra base de relación con Jesús está en esa fe inquebrantable que no solo hemos visto y vivido, sino que sentimos también en nuestros corazones. Al hacer una oración, al escuchar lo que su palabra tiene que decir para nosotros, al ver diferentes experiencias en nuestras vidas. Cuando nosotros crecemos en amistad con nuestro Señor Jesús, así como hablamos la semana anterior, también crece nuestra fe. También mejora nuestra capacidad de ver las cosas más desde la perspectiva santa de nuestro Dios y no tanto dentro de nuestra humanidad a la que estamos sujetos por nuestra carne. Nuestra relación Jesús y yo necesita de una fe, sí, pero necesita de fe en acción. Y hay muchas cosas que nos enfrentan a esta realidad, porque nuestro mundo dice que fe es religiosidad. No, fe no es religiosidad. Fe tampoco es seguir una costumbre todos los años haciendo lo mismo y solo buscando a Dios en ciertas ocasiones. Fe no es hacer una clase de ritos o sacrificios para yo sentir que estoy viviendo mi fe. No se trata de lo que yo puedo hacer a nivel de ritos o sacrificios. Fe en acción es creerle a Dios. Fe en acción es poner por obra sus mandamientos y enseñanzas en nuestra vida. O sea, es una fe realmente activa porque estamos siendo consecuentes con lo que el Señor en su palabra nos dice y luchando cada día por reproducirlo en nuestro andar. Y ahí es donde la fe realmente se ve en acción. Yo puedo decir que tengo una relación con Jesús. Yo puedo decir que tengo fe en Él. Pero para poner un ejemplo, si no cumplo mi papel como esposo de liderar espiritualmente a mi esposa y a mi familia y ser un ejemplo no solo en las cosas físicas, sino mayormente ser un ejemplo en las cosas espirituales dentro de mi hogar, pues mi fe no es real. Porque la palabra de Dios claramente dice que como hombre tengo que representar a Dios en mi hogar. Y tengo que ser un líder espiritual dentro de mi familia. Y si no lo estoy haciendo, no estoy reproduciendo lo que el Señor Jesús me está diciendo. Quiere decir que no tengo la fe suficiente para vivir de acuerdo a lo que el Señor pide de mí. Si cada vez que se presentan situaciones difíciles en nuestro hogar, yo respondo enojándome, imagínense, siempre enojado, siempre molesto, o gritando por cada cosa,
a nuestra familia o ofendiendo a los miembros de la familia porque las cosas no salen como yo quiero o porque los problemas yo no los he sabido llevar a Cristo y entonces respondo de una manera agresiva. De igual manera, no he aprendido nada acerca de la fe que digo tener. Estos son ejemplos que nos ayudan a ver más claramente esa circunstancia. Aún dentro de la familia, tanto hombre como mujer, si no aplicamos estos principios bíblicos que hemos aprendido a través de las enseñanzas de Jesús, entonces nuestra fe se vuelve vana, porque fe en acción requiere obediencia. Puedo decir que tengo esa relación y fe en Jesús, pero cada vez que viene una crisis me lleno de desesperación y me lleno de ansiedad, y en vez de confiar en Dios como nuestro proveedor y dejarle el control a Él, porque Él tiene control tanto de lo bueno como lo malo en mi vida, entonces, ¿qué clase de fe tengo en Jesús? Estamos acostumbrados a ver una fe manifiesta en situaciones particulares que pretendemos hacer para estar bien con Dios. Pero eso es religiosidad. Fe en acción es actuar de acuerdo a como Jesús lo ha pedido, de acuerdo a lo que Jesús, en nuestra relación con Él, nos mueve a hacer a través de su Espíritu. Podemos decir que tenemos una relación con Jesús y fe en Él, pero si hay situaciones que estorban esa relación, y aún nosotros insistimos en darle lugar a esas situaciones, pues no tenemos la suficiente fe. No tenemos la suficiente fe para creer al Señor y de una vez por todas renunciar o abandonar a estas situaciones y dedicarnos en verdad a la relación que decimos tener con Jesús sin ninguna situación de nuestra carne que esté estorbando. Yo entiendo, hermano, tenemos luchas espirituales, sí, tenemos debilidades, tenemos luchas con nuestra carne, pero también esa relación Jesús y yo en fe significa que vamos a poner nuestras debilidades en las manos del Señor para caminar en obediencia y tener una relación más cercana a Jesús sin que nada nos detenga o nada nos estorbe. Esto significa fe en acción. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 1, 8 al 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra relación, Jesús y yo, debe llevarnos a amarle sin verle, ¿cierto? Debe llevarnos a un compromiso de amor a Jesús sin verle, creer en su palabra, que es la verdad, y como consecuencia vivir en obediencia a ese mandato. Encontramos al final el fin y propósito para nuestra vida cuando verdaderamente aprendemos a caminar y a vivir más en esa fe que Dios ha puesto a través de entrar y ser parte de nuestra vida. Dice el versículo también que encontramos gozo y nos va a ir bien. El Señor bendice nuestra fe, es un hecho. Y también bendice la obediencia que cada uno de nosotros mostremos. Así que en esta mañana permitamos al Señor hablarnos de cómo mejorar nuestra relación Jesús y yo a través de nuestra fe en Él. Les invito a ir a Mateo 27, 42 para entrar a nuestro texto en esta mañana. Mateo 27, 42 y vamos a también leer el verso 43. Dice así la palabra del Señor. A otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Nuevamente, a otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. En nuestro primer punto en esta mañana hablamos de que fe es no cuestionar su poder. En nuestra relación Jesús y yo, fe es no cuestionar su poder.
Hermanos, nuestro mundo de continuo alterca o cuestiona a Dios en cada cosa. Cuestiona su obra, cuestiona su poder, trata de dar una explicación a las cosas siempre lejos del consejo de Dios, porque el mundo no quiere aceptar y no quiere creer lo que Dios ha dicho o ha establecido en su palabra. Lo vemos aún en medio de esta pandemia. Muchos hoy por hoy culpan a Dios de esta situación que estamos viviendo. Pero en vez de culpar a Dios, debería más bien aceptar que en buena parte muchos de los males que enfrentamos en nuestro mundo vienen por la propia necesidad del hombre, por nuestro pecado o porque somos muy atrevidos. Y porque a pesar de que Dios ha dejado establecido una forma de vivir con mandatos claros y un lineamiento claro para tener éxito en la vida, nosotros como hombres siempre intentamos desafiar a Dios y no creemos en el alcance de su poder. Por ejemplo, vemos en esta semana esta explosión causada en Beirut, más de 150 muertes, miles de heridos, una ciudad devastada y destruida. ¿Es culpable Dios de la negligencia y la maldad del hombre? ¿Es culpable Dios de que el hombre insiste en hacer las cosas a su manera? Por supuesto que no, y en ninguna manera. En nuestro texto encontramos a Jesús en su momento de crucifixión, y los fariseos, los escribas y los ancianos, no contentos con tener a Jesús ahí crucificado, seguían ofendiendo e injuriando al Señor, y decían, la primera parte del verso 42 dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y es importante ver que ellos no entendían o no querían entender que no era que Jesús no era poderoso para salvarse a sí mismo. Claro que podía, claro que sí podía bajar de esa cruz, pero no lo hizo y permaneció en la cruz por amor incluso a ellos que le estaban crucificando, pero también a todo el mundo que hasta ese momento estaba condenado por el pecado. Y quiero compartir una verdad esta mañana que nos ayuda a entender por qué no podemos cuestionar su poder y por qué debemos activar nuestra fe en el poder de Jesús. Hermanos, la realidad espiritual en ese momento era muy diferente a lo que se podía ver físicamente. La realidad espiritual era muy distinto a lo que en ese momento se podía ver físicamente. Estamos claros, Jesús se miraba en la cruz derrotado. Pero en su muerte, o su muerte en sí, estar ahí en la cruz, era el inicio de su victoria. Y quiero que hablemos de eso en nuestra propia relación con Jesús y en nuestra propia expectativa sobre la fe y el poder de Dios en nosotros. Quiero decir que no solo el mundo cuestiona el poder de Dios. Aún nosotros caemos en el error de imprudentemente cuestionar su poder. ¿Qué sucede cuando no tenemos respuestas a nuestras inquietudes? ¿Qué sucede cuando enfrentamos adversidades y sentimos que esas adversidades nos ahogan? O cuando su respuesta no era lo que nosotros esperábamos. Hermanos, fe en nuestra relación Jesús y yo es entender que la realidad espiritual y los propósitos de Dios son muy diferentes a la realidad física que muchas veces vivimos o que nosotros quisiéramos tener o recibir como una respuesta de parte de Él. Yo lo digo con toda claridad esta mañana. Puede ser que espiritualmente estemos a punto de alcanzar una gran victoria y una gran bendición en Jesús, aunque físicamente nos veamos derrotados o arruinados o acabados. Porque nuestra realidad es más espiritual que física. Y no podemos cuestionar el poder de Dios por lo que estamos viviendo físicamente. No podemos cuestionar a Dios por las crisis o los problemas que enfrentamos. Es más, es ahí donde mayormente tenemos que activar nuestra fe para confiar en lo que espiritualmente está sucediendo y Dios sí sabe y Él está haciendo como propósito para nuestras vidas. Por eso muchas veces las respuestas que queremos no las recibimos, no porque el Señor no tenga poder, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque sus planes son mejores que los nuestros.
No vamos a cuestionarle. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a confiar en que sí es poderoso, pero que su voluntad siempre es lo mejor y perfecto, aunque nuestra vista humana en esos momentos no parezca ser así. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿has cuestionado el poder de Dios? De repente sí. En algunos momentos hemos caído en una debilidad en nuestra fe y hemos cuestionado el poder de Dios. Te pregunto, ¿estás ahorita mismo cuestionando su poder? Y si tienes dudas sobre el poder y la fe en Jesús, yo quiero reiterarte, ¿qué pasó con Jesús en la cruz? ¿Tenían razón los fariseos y los escribas? ¿Tenían razón estas personas al cuestionar y decir que a otros salvó, pero que no se podía salvar a sí mismo? Claro que no. Así que tampoco tiene razón el mundo cuando te dice hoy que eres un fracasado, o cuando el mundo trata de pisotearte, o cuando el mundo trata de hacer ver que eres un loco por estar siguiendo a Jesús cuando estás en la ruina. Nuestra vida espiritual está en manos de Dios. Lógicamente nuestra vida física también, pero tenemos que creer más en lo que Dios está haciendo a través de su mover espiritual y no solo confiar en lo que se ve. Leíamos anteriormente en Primera de Pedro, a quien amamos sin haberle visto. Y ahí está nuestra fe. Creemos en Él aunque no le vemos. Necesitamos creer en fe en su poder y su plan para nosotros. Esa es la realidad de nuestra vida, sin cuestionar. Solo confiar que mi realidad física no es la realidad de lo que estoy viviendo, sino mi realidad espiritual, que está en manos de Dios y en su momento Él lo va a mostrar. Punto número 2 en esta mañana. Fe es no cuestionar su autoridad. En nuestra relación Jesús y yo, fe es no cuestionar su autoridad. Como padres manifestamos nuestra autoridad sobre nuestros hijos, teniendo la libertad para responder sí o no, ¿cierto? De acuerdo a lo que creemos conveniente para ellos. Hay momentos donde como padres decimos sí, puedes hacerlo, pero hay otros momentos donde decimos no. Y de esta manera manifestamos nuestra autoridad que Dios nos ha dado como padres sobre nuestros hijos. Si nuestros hijos cuestionan nuestra autoridad, es sin duda una actitud desafiante. Y por consiguiente, cuando nuestros hijos nos desafían, pues posiblemente va a venir un castigo, va a venir una reprimenda por haber cuestionado nuestra autoridad. La palabra del Señor continúa diciendo, ahí en el mismo verso 42, pero la parte B, estos religiosos decían a Jesús, recuerde, ¿dónde estamos en la historia? Jesús está crucificado, ellos están gritando toda clase de insultos e improperios y le dicen, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Imagínense este momento, el Señor Jesús está pasando por su etapa de dolor más difícil y por enfrentar la separación de la relación que siempre había tenido con su Padre, una comunión íntima y estrecha. Y estos hombres vienen injuriándole y le dicen, si eres el rey de Israel, desciende ahora de esa cruz. Lo que no entendían estos religiosos es que sin la cruz no habría Cristo. Y más importante aún, sin la cruz no habría corona por la cual ser rey. Nuestro Señor Jesús tenía que pasar por la cruz para vencer a Satanás, para vencer al pecado y para vencer a la muerte y así declararse rey por sobre todo. Era necesaria la cruz. Y por eso el Señor Jesús, y por su amor por nosotros, permaneció en esa cruz, amándonos y sufriendo lo que nadie nunca ha podido experimentar y sufrir, para que en Él pudiéramos encontrar vida y para que se cumpliera todo el plan de Dios. ¿Podía descender el Señor Jesús de la cruz? Claro que sí. Y podría haber
manifestado su reinado en ese momento. Imagínense qué impresionante. Jesús baja de la cruz y dice, ahora sí, vamos a derrotar a los romanos y yo soy el rey. Y establece su reino terrenal, pero no murió. Hubiera vencido físicamente, pero espiritualmente hubiera sido lamentable. Y el Señor Jesús permaneció ahí en la cruz por amor a usted, por amor a mí, y por cumplir en obediencia el plan de Dios. Sin la cruz no hubiera existido el rey, aunque tenía todo el poder para hacerlo. ¿Vamos nosotros a cuestionar su autoridad? Hablamos hace unas semanas atrás de que Él no solo debía ser salvador de nuestra vida, sino que también tenía que ser Señor de nuestra vida. Que nosotros debíamos aceptar su señorío y seguir su señorío. Ahora le pregunto, ¿es Él Señor de nuestra vida? ¿Es Él verdaderamente el Rey de nuestra vida? ¿Nosotros estamos sujetos a su autoridad, perdón? Si no estamos sujetos a su autoridad, entonces en nuestra relación Jesús y yo, ¿qué lugar ocupa Él? Yo le digo, si queremos tener esta relación Jesús y yo a través de la fe, Él tiene que ser Señor, Él tiene que ser Rey. ¿Qué sentido tiene nuestra relación con Jesús si no vamos a seguirle, si no vamos a obedecerle? Si Él no va a ser el Señor y no vamos a darle la honra y gloria y el respeto que merece como nuestro Rey. Podríamos aducir cualquier cosa y tratar de justificar nuestro comportamiento y nuestra actitud. Pero la palabra de Dios nos dice claramente en Efesios que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, crea que Dios existe y que Él es galardonador, o sea, que Él merece que nosotros le busquemos. ¿Por qué Jesús merece que nosotros le busquemos? Porque Él es Señor. ¿Por qué merece que nosotros le busquemos? Porque Él es el Rey. Y porque nosotros en nuestra posición no cuestionamos su autoridad, sino que a través de la fe nos sometemos a la autoridad que Jesús ha establecido sobre nuestras vidas. Nuestra fe es la que nos permite no solo agradarle, sino también demostrarle nuestro sometimiento y respeto a su autoridad. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de que Él lo merece. Como dice Hebreos 11:6, Él es galardonador, Él es merecedor de que nosotros nos rindamos a Él y creamos en fe, únicamente en fe, las cosas que Él hace, ha hecho y hará. Hermanos, parte de respetar su autoridad es estar dispuestos además a sufrir con Él. Jesús sufrió la cruz en obediencia. Nosotros por nuestra obediencia tenemos que entender que muchas veces parte de nuestro obedecer al Señor Jesús requiere sufrimiento. Y cuando venimos a Jesús aceptamos también tener que sufrir con Él. Y entender que si no recibimos una respuesta a nuestras inquietudes o si no recibimos una respuesta a nuestra interrogante, es porque en su soberanía, en su autoridad, Él lo ha decidido así, Él sabe por qué y Él sabe el cómo de todo. No nos toca a nosotros cuestionar. Hay muchas situaciones que enfrentamos hoy en día, situaciones de enfermedad, situaciones de muerte, situaciones de pérdidas físicas y pérdidas materiales, perdón. Pero en medio de estas situaciones, nosotros debemos mostrar nuestra fe en acción para no cuestionar por qué el Señor permitió esta enfermedad. Y vamos a pedir y orar por el enfermo, pero si Dios no quiere sanarlo, su propósito tendrá. Y entendemos a través de nuestra fe que hay momentos en que vamos a enfermar y que no necesariamente es una falta de fe pedir al Señor que nos sane y que no suceda, sino que Dios tiene sus planes mejor sabidos que nosotros. Van a haber momentos en que va a llegar la muerte, nos van a doler, es parte de nuestro vivir también, pero entendemos por fe que si llegó la muerte es porque el Señor lo tenía contemplado dentro de sus planes.
Y a pesar del dolor que podemos sentir, no vamos a cuestionar a Dios. Podemos sufrir pérdidas materiales, podemos sufrir pérdidas en otros sentidos, pero de igual manera nuestra fe nos lleva a creer en Él y a no cuestionar su autoridad sobre lo que está pasando. Recuerden, nuestra realidad espiritual es lo que verdaderamente cuenta, no tanto nuestra realidad física o lo que se mira en ese momento. Y lo hablamos basado en este mismo ejemplo que Jesús estaba pasando. Ya lo dije, físicamente la cruz parecía derrota, pero espiritualmente era victoria. Físicamente van a parecer que Dios nos abandonó, va a parecer que Él nos interesa por nosotros, o va a parecer que Dios no ha puesto su mano de favor sobre nosotros o no nos ha escuchado. Pero usted y yo sabemos en nuestra fe que espiritualmente la realidad es otra, no lo que parece. No vivimos de acuerdo a lo que parece, vivimos de acuerdo a las verdades de su palabra. En esos casos nuestra fe nos lleva a confiar y respetar su autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo enfrentó estas cosas por nosotros. Él mismo padeció, Él mismo se enfrentó a las realidades físicas que nosotros enfrentamos y lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuánto respetamos su señorío en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos respetando el señorío del Señor Jesús en nuestro diario vivir? Punto número 3 en esta mañana. Fe es no condicionar nuestro creer. En nuestra relación Jesús y yo, fe es no cuestionar nuestro creer. Es parte de nuestra naturaleza humana el poner condiciones o buscar señales. ¿Para qué? Para creer. Pero ¿dónde está la fe detrás de esa manera de actuar? Si dice también Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, entonces ¿por qué nosotros siempre estamos tratando de poner condiciones para creer? Siempre estamos tratando de pedir señales para poder creer. En nuestra relación Jesús y yo, la fe se ve manifestada cuando actuamos consecuentemente con lo que el Señor pide, creyendo que nuestra obediencia traerá fruto, que nuestra obediencia será recompensada en bendición a nuestra vida, y no esperando que Dios haga algo para nosotros poder actuar y creer en Él. Muchas veces decimos, si me das un mejor trabajo, yo te sirvo, Señor. A veces el Señor responde y da el trabajo, y luego ¿qué pasa? El trabajo nos impide servir al Señor y aducimos, bueno, fue la voluntad de Dios que tuviéramos ese trabajo. Y no podemos perder esa oportunidad porque ahora de por sí las cosas del trabajo están bien difíciles y hay mucho desempleo. Yo no puedo desaprovechar un trabajo. ¿Sabes qué? Estamos falsificando la fe. Porque cada vez que yo tenga que hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, aunque el mundo lo llame bueno, yo no lo puedo llamar bueno. Cada vez que hago algo que va en contra de la voluntad de Dios, estoy falsificando mi fe. No es fe real, no es verdadera fe en acción. Y estoy tratando siempre de condicionar mi creer con que Dios haga algo por mí. Y tiene que ser manifiesto en mi vida. No, esto no funciona así. Miremos una vez más a nuestro texto. La parte final del verso 42 dice... Y aquí está el condicionante. Estos religiosos, estos ancianos en ese tiempo dijeron, si Él se salva a sí mismo, si Él es el Rey y desciende de esa cruz, nosotros creeremos en Él. Y no solo se conformaron con decir eso, en el verso 43 dice que ellos decían, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Están desafiando abiertamente al Señor. Estaban desafiando abiertamente a Dios. Y están poniendo a duda no solo el poder de Dios, sino la relación entre Jesús y Dios. Y que en verdad Él fuera el Hijo de Dios. Así que ellos estaban realmente acarreando gran condenación para sus vidas. Estos religiosos decían que creerían en Jesús si bajara de la cruz y si Dios en verdad era
su Padre, o si Él en verdad era el Hijo de Dios, Dios lo libraría de esa cruz. Y estaban haciendo burla de que Él realmente fuera el Hijo de Dios. Usted y a mí quizás en algunas ocasiones nos ha pasado una situación similar, quizás no tan drástica en el caso de Jesús. Y eso también nos ha hecho dudar por lo que otros dicen. Jesús estaba firme en su fe y su convicción del Padre. Y por eso Él permaneció en la cruz. De igual manera, usted y yo, aunque hayan voces ahí diciéndome, si eres un hijo de Dios, no tendrías una mejor casa. Si eres un hijo del rey, no tendrías un mejor carro. Si eres un hijo de Dios, no te enfermarías o no padecerías situaciones difíciles. El mundo dice todas estas cosas. Pero recuerda, no cuestionamos o condicionamos, nuestro creer. Nosotros le hemos creído a Dios por lo que Él ha dicho. Aunque en nuestra vida hoy no se vean estas situaciones en lo físico, pero sabemos que en lo espiritual Él se manifestará y nos dará las respuestas que necesitamos. Y si no es así, un día cuando estemos en su presencia nos dirá el por qué permitió lo que permitió. Hermanos, nosotros hemos sido salvos por fe. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades también, no vimos a Jesús en esta tierra, no lo vimos resucitar, pero nuestra fe nos ha llevado a confiar en su palabra y seguirle. Vamos a condicionar ahora nuestra fe. ¿Por qué no nos responde? ¿Por qué Él no mira nuestros intereses según lo que nosotros pensamos o creemos? ¿Sabes qué? Esto sería como hacer burla de Él. Y no podemos condicionar en ninguna manera que vamos a creer en Él si Él hace esto o lo otro por nosotros. Lo vemos también en Centro de Vida. Hablamos acerca del proyecto SED en estas últimas semanas y la necesidad de que todos nos involucremos, empezando desde casa en servir, evangelizar y discipular. Pero muchas veces estamos preocupados más por nuestra realidad que por nuestra tarea. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera preocupado más por su realidad? Voy a la cruz, voy a morir, voy a estar solo, voy a sufrir y a nadie le importa. ¿Qué pasa si Él se hubiera preocupado más de su realidad? Y aquí estamos nosotros también, esta pandemia, la situación del trabajo, la situación del hogar. No sé cómo le vamos a resolver, no sé qué vamos a hacer, en vez de estar enfocados en ¿quién? En confiar en Dios, que Dios está en control de nuestra vida, que Dios está en control de esta pandemia. Una cosa que debería ser el motor de nuestra fe hasta el día de hoy no nos ha fallado. Entonces, ¿qué esperamos? Pastor, yo quiero servir, evangelizar y discipular, pero es que estamos pasando esto. ¿Será eso justo en nuestra relación Jesús y yo? ¿Cuál condición le estamos poniendo para comprometernos y servirle? Yo quiero que piensen en esto, hermanos. ¿Cuál condición le estamos poniendo para comprometernos con Él y servirle efectivamente? No podemos esperar que esto se resuelva para actuar en fe. Cuando ya esta pandemia pase, ahora sí. Y después viene otra cosa, y cuando esta situación pase, ahora sí. Y cuando Dios permite, ahora no. Eso no es verdadera fe. El momento de la fe es ahora. El momento de actuar en fe es hoy. Nuestra relación, Jesús y yo, amerita actuar, confiando completamente en que Él actuará a su tiempo y bendecirá el hecho de que tú y yo estamos siendo obedientes, que estamos escuchando su voz, que estamos siguiendo el consejo. Eso quiere decir que nuestra relación, Jesús y yo, está dando fruto, porque estamos creciendo en fe, a pesar de que físicamente las cosas no se miren muy bien, así como estaba Jesús en ese instante. No necesitamos esperar nada más de Él para confiar, para verdaderamente creer. No necesitamos esperar nada más de Él para actuar en obediencia
y hacer los cambios que Él nos viene pidiendo desde ya hace mucho tiempo. Si decimos tener una relación con Él, la hora de actuar, como dije, es hoy. Usted tiene una relación con Jesús. La hora de actuar es hoy. Dar el paso de fe es hoy. ¿Y qué es un paso de fe? Es un paso de confianza en Dios, no en lo que vemos, no en lo que está pasando a nuestro alrededor, sino en Dios, en su palabra que es la verdad y en que su voluntad será lo mejor para nosotros. Amigo y amiga, en esta mañana, si no reconocemos tener una buena relación con Él o no tenemos una relación real con Jesús, hoy es el tiempo para creer y empezar a vivir sin esperar nada a cambio. Es hora de cambiar nuestra mentalidad, de ver a Jesús solo como algo religioso, de ver a Jesús como una costumbre, de ver a Jesús como algo que yo tengo que hacer como sacrificio o rito. No, Jesús solo quiere que creas en Él. Jesús solo quiere que le confíes tu vida completamente a Él. Es nuestro reto en esta semana, hermano. Cuestionar su poder es poner en duda su plan. Cuestionar su autoridad es desafiar a Dios. Condicionar nuestra fe es no creer verdaderamente en Él. Nuestra relación con Jesús debe girar en torno a la fe, a una fe inquebrantable. Es hora de actuar y vivir verdaderamente esa relación Jesús y yo a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús, así como un día creímos en Él. Y amiga y amigo, en esta mañana, quizás has escuchado la versión del mundo de fe, que siempre se necesita ayuda de algo para poder creer. Siempre tengo que poner mi fe en algo físico para poder creer en Dios. No. Nuestra fe no necesita muletas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra fe no necesita ayuda. Solo necesitas de todo corazón poner tu fe en Jesús. Ven a Jesús hoy. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento y poder cantarte, alabarte y ahora reflexionar sobre lo que tu palabra ha puesto en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ver esa relación, Jesús y yo, como una relación donde tu poder está por medio, donde tu autoridad está sobre nosotros y donde no hay condicionantes, porque tú lo has dado todo. Ahora nos toca a nosotros ofrecerte todo a ti. Padre, reconforta nuestros corazones a través de tu palabra y entender cómo terminó la historia. La historia terminó muriendo en esa cruz, tú muriendo en esa cruz por nosotros, pero resucitado al tercer día, y hoy es la razón de nuestra victoria. Aunque nuestra realidad en este momento física se vea nublada, oscura o en nuestra contra, tenemos que confiar en lo que tú harás. Y sabemos, como dijimos antes, que a los que te aman verdaderamente, todas las cosas les ayudan a bien. Fortalece nuestra fe. Dale un impulso fuerte a nuestra fe en esta mañana, para empezar a caminar y seguir construyendo esa relación contigo. Amigo, amiga, en esta mañana, gracias por estar con nosotros hasta este momento. Quiero decirte que siempre queremos algo más que simplemente fe. Y Jesús quiere que tú aprendas a caminar con pasos firmes. Te quiero invitar en esta mañana a dar un verdadero paso de fe y a creer en Jesús como tu Señor de todo tu corazón. Si tienes el deseo de hacerlo, lo que tienes que hacer es hacer una oración, tú y Dios, tú y el Señor Jesús. Un momento en el que puedas estar solo, tranquilo y concentrado en Él y decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Acepto que he pecado contra ti, que ese pecado me separa de ti. Te pido perdón de todo corazón por mis pecados. Y en este momento te entrego mi corazón para que seas mi Señor
y mi Salvador. Te doy gracias por el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho en mi vida y ahora poder ser parte de tu reino al ser un hijo tuyo. Si haces esta oración verdaderamente en fe, vas a ver el cambio en tu vida y vas a encontrar verdadero significado para tu vida. Si haces esta oración, te invito de todo corazón a comunicarte con nosotros. Escríbenos, llámanos. Aquí están nuestros contactos en las redes sociales para que puedas hacer contacto con nosotros, porque queremos guiarte para que tu relación, Jesús, y tú en fe pueda crecer mucho más. El Señor te bendiga. Gracias, Padre, por este tiempo, por la obra que estás haciendo en nosotros. Sigue trabajando en nuestros corazones, no te detengas y sigue haciendo tu obra una realidad en nuestras vidas a través de la fe en ti. En Cristo oramos. Amén. Nos despedimos cantando. Oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: ya no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Yo me gocé, me dormí y desperté, porque solo tú me sustentabas, y no temeré a desdeñar de gentes que pusieron sitio contra mí. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Amén. Muchas gracias a todos por haber compartido este tiempo de celebración con nosotros en esta mañana. Nuevamente un saludo muy especial a todos nuestros hermanos allá en Centro de Vida Masaya. Un abrazo fuerte. Estamos con ustedes, estamos también orando por ustedes y gracias por haber tenido esta oportunidad hoy de compartir la palabra con ustedes. El Señor me los bendiga a todos. Nos estamos hablando en la semana, hermanos. Corpus 1. Corpus 1.